¡Hey! Muy buenas a todos, cachimberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de veros. Nos vemos aquí en otro vídeo más para el canal de Cachimberos TV. Hoy tenemos un vídeo con uno de nuestros colaboradores, Galdi Juca, acerca de tips curiosos sobre la cachimba. Es decir, temas que normalmente se suele hablar mucho, se suele preguntar mucho, lo hemos querido todo resumir en un vídeo. Vamos a empezar por cosas como ¿por qué me rasca la cachimba? ¿Por qué me pica cuando estoy fumando? ¿Por qué me rasca? Explícanos. Vale, pues al final lo que hemos tratado de hacer en este vídeo es para todos aquellos que sobre todo os estáis iniciando y que, bueno, damos muchas veces cosas por supuestas que a lo mejor no son tan obvias. Entonces, ¿por qué voy a un sitio y me rasca la cachimba? Pues bien, tenéis que tener en cuenta que en el 95% de los casos va a ser por un exceso de calor, un exceso de temperatura aplicada sobre el tabaco. Por tanto, el tabaco ha cogido demasiado calor y por eso os da esa sensación de picor. Soluciones: más calor, le bajamos el calor. Es decir, tenemos 4 carbones, cogemos y le bajamos un carbón. Estamos fumando en un Probos y tenemos mucho calor y nos pica, cogemos, bajamos la tapa, purgamos, porque el purgar lo que hace es efecto refrigerador y nos quita calor de la cazoleta. Bien, hay otros tips, como por ejemplo, voy a poner esto por aquí, coger la cazoleta por abajo, ¿vale? Y soplarla desde abajo, de tal forma que lo que vamos a quitar es el exceso de calor dentro de la propia cazoleta. Efectivamente, ese a mí personalmente es uno de los trucos que más me ayuda. Es decir, quito la cazoleta, le soplo y la vuelvo a poner. Ese funciona muy bien. Eso es. Después, otra cosa que nos preguntáis mucho: hostia, tío, estoy fumando y me mareo. Me mareo un montón, me duele la cabeza, me quedo como aturdido, como flojo. Eso suele pasar porque o no estamos en un sitio lo suficientemente ventilado, ¿vale? O estamos en un sitio muy oscuro, o estamos en un sitio donde está la música muy fuerte, muy alta, ¿vale? El motivo por el que ocurre es porque fumamos de una manera muy intensa y en repetidas veces. Es decir, estamos constantemente fumando. Entonces, es por eso por lo que nos mareamos, porque nos falta oxígeno en el cerebro. Exacto, es una bajada de tensión. Es una bajada de tensión. Suele ocurrir mucho cuando vamos a un lounge, que suelen tener la luz tenue, suelen tener la luz oscura, suelen tener la música fuerte, mucha cantidad de humo, ¿vale? Encima hace un poco de calor o no hace lo suficientemente fresco. Entonces suele ocurrirnos en ese tipo de sitios. ¿Cómo podemos remediar eso? Bueno, pues podemos remediarlo pues teniendo alguna bebida fría, ¿ok? Alguna bebida que sea azucarada, ¿vale? Podemos solucionarlo, pues a lo mejor si el local tiene climatización, un aire acondicionado, conectarlo. Eso nos puede servir y nos puede ayudar mucho. En una situación en la que nos mareemos cuando estemos fumando, lo que tenemos que parar es un poco. Paramos, hacemos un paroncito, si acaso retiramos un poquito los carbones, los espaciamos un poco, bajamos un carbón, ¿vale? Unas chuches, una bebida fresquita y continuamos nuestra sesión, ¿vale? Eso es. Cuando se produzca eso, reducimos la manera de fumar, reducimos las veces que fumamos. Pero básicamente, a todos los que os haya pasado, porque nos ha pasado a todos, sí, no os preocupéis porque no pasa absolutamente nada. No os vais a morir, no os va a dar una embolia, o sea, no pasa absolutamente nada. Simplemente tenéis que entender que es una fase en la que nuestro cuerpo le entra o le falta, en este caso, una cantidad de oxígeno mayor, entonces nuestro cuerpo reacciona mareándose o debilitándose o cualquier cosa. Correcto. Tan sencillo como parar, descansar y demás. Otra cosa muy importante también con respecto a esto es que también puede influir el hecho de que no hayamos dormido bien, no hayamos comido bien, correcto, no tengamos la suficiente energía. Y eso influye, parece que no, pero influye, sí, un montón. O sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado ayer mismo que estaba poco descansado, empecé a fumar después de un rato y me metió un pajarón brutal. Un sitio oscuro, lo que hemos dicho, con la música fuerte. Si esa situación de mareo o de así como de estar agobiado nos produce dolor de cabeza, lo mejor es que dejemos de fumar. Eso es. Dejamos de fumar y ya está. Y punto. Eso es. Después, otra cosita que soléis preguntarnos mucho es: hostia, tío, ¿cómo potencio el sabor de mi cachimba? ¿Cómo hago que sepa más? ¿Vale? Eso es. Yo principalmente, el principal consejo que puedo daros, más que con elementos externos, que yo tampoco soy muy partidario de elementos externos, es de que, por ejemplo, si la mayoría de personas como vosotros fumáis en una cazoleta funnel, cogéis,
y cogéis una cazoleta tradicional como la que tenemos aquí, que es una Imbao. Siempre una cazoleta tradicional va a abrir mucho más el sabor, nos va a potenciar mucho más notas como notas cítricas, notas dulces con un denseo mayor. En general, una cazoleta tradicional nos abre muchísimo más el sabor que una cazoleta funnel. Por tanto, yo no soy partidario como tal de añadir elementos externos. Bien es cierto que la mayoría de tabacos alemanes, los cuales vamos a mencionar ahora y demás, porque el vídeo hay bastantes preguntas relacionadas con eso, tabacos alemanes como Nameless, Hucane, Holster, utilizando a la hora de mezclar melazas de los mismos, por ejemplo, utilizamos un tabaco como Alfager, más seco, y tenemos la frambuesa de Alfager, por ejemplo, Snowy Fuchsia Green, y cogemos y decimos, queremos un poquito más de intensidad. Podemos coger, por ejemplo, Miss Josie de Holster, claro, que es una fresa con frambuesa, cogemos la melaza, la apretamos un poquito en el tabaco, de tal forma que nos va a dar un poquito más de intensidad a lo que es el propio sabor de Alfager. Efectivamente, esa es una de las maneras de potenciar el sabor. Uno de los elementos más importantes también es la cazoleta, como él ya menciona. Es importante una cazoleta tradi si queremos obtener mayor sabor en nuestra fumada. Eso es. Después, dos puntos que preguntáis es... O sea, que lo preguntáis muchas veces por separado, pero pueden estar directamente relacionados. Uno es la glicerina y la otra es cómo puedo tirar más humo mi cachimba. Vale. La glicerina, en este caso, yo tengo aquí un bote de glicerina vegetal, ¿vale? La glicerina es un componente que se usa para fabricar el tabaco de cachimba. El tabaco de cachimba tiene tabaco, el sabor en cuestión, por ejemplo, si es frambuesa, pues sabor a frambuesa, un saborizante a frambuesa. Sí. Luego suele tener glucosa, suele tener algo como puede ser miel, suele tener una fructosa, ¿vale? Y también le añadimos glicerina, ¿vale? Esos son los 4 componentes que lleva el tabaco de cachimba. La glicerina es lo que genera que cuando tú fumes se forme esta pompa de humo. Esto lo produce la glicerina, ¿vale? Si queremos que nuestro tabaco pueda tirar más humo, le podemos echar unas gotitas de glicerina. ¿Para qué se usa primordialmente la glicerina? Vale. Tenemos un tabaco como puede ser seco, por ejemplo, Alfager. Alfager es un tabaco que aunque tiene melaza, pero está muy impregnada y muy absorbida por el tabaco. Es muy raro que vosotros encontréis pozo de melaza en un bote de Alfager. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que llevamos tiempo que no lo fumamos. El tiempo que sea, da igual. Y ya el tabaco se ha quedado, efectivamente, se ha quedado un poquito seco. Pues entonces les echamos una gotita de glicerina vegetal, ¿vale? Para humedecer el tabaco. ¿Qué ocurre? Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, se impregna tanto el tabaco que cuando tú le vas a poner el carbón, se quema rápido. Básicamente, por resumir un poco lo que es la parte de la glicerina, no es algo que quede claro que os estemos recomendando que lo hagáis, ¿vale? Porque no somos partidarios de utilizar la glicerina y la vemos contraproducente. Correcto. Pero como mucha gente nos pregunta cómo echar más humo, pues está ahí la posibilidad en el aire de que cojáis glicerina si queréis y lo hagáis. Personalmente, tanto Fernando como yo no lo recomendamos, que quede claro, ¿vale? Consideramos que con la glicerina que ya trae el tabaco de por sí es suficiente. Nos encontramos como tabacos alemanes, como puede decir, ya le ha dicho, Nameless, como puede ser Holster, Hucane. Que son Hucane, son tabacos que ya tienen mucha melaza. Y en esa melaza también tienen o un exceso o tienen bastante glicerina. Eso es suficiente. Y de hecho, a la hora de mezclar, si nosotros queremos sabores un poquito más de preparación tradicional o de curación tradicional, un Alfager, un Nacla, tabacos un poquito más secos, a la hora de mezclar podemos equilibrar ese balance utilizando tabacos con más melaza sin necesidad de utilizar esto, ¿vale? Que quede claro. Volvemos un poco a eso de cómo potenciar el sabor. Es decir, cogemos la melaza restante o sobrante que pueda tener un bote de Holster, por ejemplo, y lo mezclamos con un tabaco que tengamos más seco. Y de esa manera puede tener más cantidad de humo y puede tener más sabor. Eso es lo que queremos. Eso es. Pues en fin, esto ha sido un poquito un resumen de los tips que más nos soléis preguntar. Curiosidades. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros a nuestro canal.